Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos sobre vida extraterrestre. Así que si tú quieres saber más del tema, no te muevas, que aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Amigos, bienvenidos. Empezamos ya el programa recordándote que si tú tienes alguna opinión, de repente alguna pregunta o algún concepto que compartir con nosotros sobre el tema de hoy, que es vida extraterrestre, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Estamos en el Facebook, tenemos también una cuenta en Twitter, tenemos el blog del programa y, por supuesto, de una manera más privada, también nuestro correo electrónico. Muy bien, chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Hola, chicos. Esperamos que nadie se sienta aludido con el tema, ¿no? Vida extraterrestre. Y vamos a empezar a conversar un poquito sobre este tema que ha entrado en boga. Estaba desapareciendo y nuevamente con ciertos documentales, nuevamente está regresando, se está haciendo más y más popular últimamente. Bueno, el tema de vida extraterrestre, todo lo que tiene que ver con seres no humanos, pero que pueden estar en otros planetas, siempre ha llamado bastante la atención, ¿no? Porque es como que ese tipo de cosas siempre nos llaman mucho la atención. Y más que nada, cuando salió la famosa película E.T., ahí fue una de las cumbres de este tema, ¿no? Los para 90 y los hablarlo. 80 fue el boom, el despertó. No, aún más atrás. Nosotros recordamos el tema del Área 51, por ejemplo, Claro. tan famoso en los Estados Unidos y que ha creado movimientos, ¿no? Ha creado movimientos y ahora hay documentales de canales que transmiten documentales que pasan horas y horas dándole vueltas a ese tema. ¿Qué creencias hay en esta parte del mundo, en Latinoamérica, de repente para la parte sur? ¿Qué tipo de creencias existen sobre vida en otros planetas? Bien. Por ejemplo, también las personas piensan, ¿no? Tenemos un universo tan vasto que sería algo imposible que no haya vida más allá. ¿Cómo podemos saber que es solo en la Tierra? Y esto hace pensar que puede haber vida en otros planetas, en otros sistemas solares, quién sabe. La gente Las piensa personas que nosotros somos como una raza menor y que las personas o los extraterrestres o seres vivientes diferentes a los humanos que están en otros planetas han avanzado demasiado en tecnología, ¿no? Y entonces ellos están simplemente paseando y viniendo a revisar. Pero por ahí también hay algunos movimientos, inclusive de personas de ciencia, astrofísicos específicamente, que creen que los seres de otros mundos no necesariamente tienen que ser animales verdes y feos. Probablemente inclusive creen ellos que pueden hasta parecerse a nosotros. Miren, ¿qué podemos mencionar de repente sobre avistamientos? Porque hace unos 10 años siempre se hablaba en Estados Unidos, siempre en ciudades y en países bastante grandes. Pero ahora los avistamientos se están haciendo no solamente tan lejos, se hacen por el Perú, por los países latinoamericanos en general. Hay avistamientos, hay gente que ve, que dice, que hace. ¿En qué circunstancias, en qué maneras aparecen estos avistamientos? Algo interesante es que la mayoría de los avistamientos se dan cerca de los centros históricos. Y es allí donde supuestamente hay todo el aspecto de la energía. Y es por eso que esos lugares específicamente, por ejemplo, en un lugar por aquí, por la sierra de nuestro país, es uno de los lugares en Latinoamérica donde más se dan los avistamientos. Otro lugar en nuestro país, en Perú, que es relacionado mucho con avistamientos extraterrestres, sobre todo en el pasado, es un lugar que se conoce con el nombre de las líneas de Nazca. Y la gente y otras construcciones en Cusco, por ejemplo, donde hay unas piedras enormes, dice, ¿cómo es que llegó esto aquí? Y lo relacionan inmediatamente con los extraterrestres. O piedras enormes como en las Islas de Pascua, ¿no? Enormes, gigantescas piedras, la gente se pregunta, ¿de dónde salió esto? Y la gente lo relaciona con extraterrestres y son en esos lugares donde generalmente hay avistamientos. Y aún más, ha llegado tanto al punto de que dicen las personas de que los extraterrestres o esos avistamientos se dan a ciertas horas del día y siempre bajan cada día a revisar la Tierra. Hay un país aquí en Sudamérica muy grande en los cuales hay unos tipos de personas que se reúnen y son fanáticos de eso. Y en las noches siempre se reúnen y dicen que ven 5 o 6 avistamientos Incluso por noche. también existen las personas que se dedican a la caza de vida extraterrestre. O sea, no que vayan a cazar a los extraterrestres, sino que viven comunicándose entre ellos. Parece que en tal lugar hay indicios Van a haber de tal cosa, avistamientos, van a haber avistamientos. Hay la Entonces expectativa. ellos
invierten su dinero, usan todo su dinero para poder llegar a tal lugar y poder captar las imágenes. Mira, hay una teoría, seguramente ustedes lo han escuchado, la teoría de los antiguos astronautas, que toma más y más y más fuerza. Empezó como un programa documental en un canal de televisión y hoy se transmite en una serie de idiomas, se lo traduce en una serie de idiomas. Increíble todo lo que está teniendo, todo el alcance que está teniendo esta teoría de los antiguos astronautas, que es básicamente creer que la vida exterior a la Tierra existe y que posiblemente nuestra vida viene de fuera de la Tierra, producto de estas visitas, producto de este acercamiento de seres vivos de otros planetas. Pero hablemos un poquito de repente de nuestra historia. ¿Será que el hombre mira las estrellas buscando vida en otros planetas o simplemente nos centramos en lo que sucede aquí en la Tierra? Si nos ponemos a pensar en el actual estado de la Tierra, estamos hablando de un colapso ecológico. Esto de buscar vida en otros planetas se ha vuelto muy... necesidad. Casi una necesidad. De hecho, conversando en un encuentro nosotros, ¿se acuerdan que alguien dijo que inclusive una serie de personas con mucho dinero estaban planeando ir a Marte por varios días? Exploración multimillonaria. ¿No? Y para ver la posibilidad de tener vida y ese en viaje ese planeta. sin retorno, valga decir. Sí. También podríamos ponernos a pensar un poco en cómo afecta, ¿no?, este fenómeno, estas creencias, estos avistamientos en nuestro entorno social, ¿no? Porque de una u otra manera nos hace ver la perspectiva de nuestro mundo de otra forma, ¿no? La que no la veíamos antes. Por ejemplo, algunos piensan incluso que el ser humano justamente desciende de estos seres, de los seres extraterrestres, porque ellos tienen mucha más tecnología y algunos creen que como siendo seres superiores, nosotros podríamos haber llegado aquí, pero como descendientes de ellos. O como una creación de ellos. O como también. una creación de ellos. Una vez me acuerdo que preguntamos, estábamos en una clase ahí donde enseñaba un tiempo, estábamos hablando justamente de este tema, ¿no? Y la pregunta que lanzamos fue la siguiente, ¿no? ¿A qué le tendrías más miedo? ¿Encontrarte a un fantasma o a un extraterrestre? ¿Ustedes qué miedo, a qué les tendría más miedo? ¿A un fantasma o a un extraterrestre? Creo que igual, a cualquier yo cosa creo que me aparezca. O sea, claro, porque yo más no conocemos cómo son. y de ahí le aumentamos. ¿Y si fuera entre un fantasma, un extraterrestre y un duende? ¿Y si a eso le aumentamos un extraterrestre, un fantasma, un duende y un demonio? ¿Será que...? Demonio. Es como que, de una u otra manera Claro. separamos nuestros miedos, ¿no? Exacto. Unos eligen creer en fantasmas, otros eligen creer en extraterrestres, otros eligen creer en demonios. De repente, no sabemos, ya preguntaremos al especialista, todo es lo mismo, visto Sí. de diferentes perspectivas. Desde una perspectiva, por ejemplo, algunos creen que estos seres sobrenaturales, como los duendes, etcétera, en realidad son seres extraterrestres que ya están habitando entre nosotros desde hace mucho tiempo con el objetivo de revisar algo para hacer algo con nuestro planeta. Y muchas personas relacionan cada evento sobrenatural en Pero, realidad con por ejemplo, vida si ellos quieren estar en contacto con nosotros, se ve, por ejemplo, en algunos casos, vi un video, ¿no?, que se aparecen, por ejemplo, en el cielo, en un avión, pero como que tú los quieres ver y desaparecen. En ese caso, ¿por qué no se ponen en contacto con nosotros directamente? ¿Cuál es su propósito? Pero hablando de esos videos, muchas veces han salido programas para desmentir. Y entonces uno queda en una duda, porque o son verdaderos o son falsos, porque salen videos y después sale otro que dice que ¿Quién no no es se va a Photoshop? acordar en la década de los 90 cuando salió el video de la autopsia a la extraterrestre de Área 51? Dio vuelta a todo el mundo le vio, todo el mundo lo comentaba, todo el mundo compraba el periódico y se empezó a acusar al gobierno de los Estados Unidos de ocultar información y empezaron a confabularse de que estaba trabajando en secreto, estaba en desarrollo de armas, en fin. Algo interesante también que necesitamos ver de repente, ahora que estamos entrando poco a poco en el tema, es el hecho de la necesidad de creer en. Me refiero justamente a que hoy en día los científicos, especialmente los físicos y los físicos teóricos, en trabajo conciso con las estaciones espaciales y la NASA y todos los programas de espacio que hay, tienen una meta, ¿no? Podemos ver una meta en sus programas, es mandar exploradores que confirmen que es posible sustentar la vida en otro lado. ¿Qué tipo de pruebas, qué tipo de repente de noticias tenemos sobre los avances de este punto de ciencia, ¿no?, que es encontrar vida en otros lados? Uno de ellos es, por ejemplo, la existencia de los extremófilos, que son seres que pueden vivir en cualquier tipo de condiciones, por ejemplo, si no tienen oxígeno o altas temperaturas. Entonces, ellos piensan
que habiendo estos seres extremófilos, existen en otros planetas. Por lo tanto, si existen en otros planetas, es lo más probable que haya Y vida. aún más, hay unas fotografías que han tomado de unos robots que han enviado a Marte de construcciones, de puntas, de cuadros, como si hubiera existido un castillo o una casa. Y también a tomar una foto de que hacia lo lejos de una cara, de una persona, de un rostro desconocido, que fue muy siempre popular hay, ¿no? también. Pero ¿será que para ver el futuro, o sea, pareciera que estamos tan cansados de donde vivimos que miramos a las estrellas deseando que las respuestas vengan de las estrellas? Este tema también ha sido aprovechado por Hollywood enormemente. ¿Qué tipo de ideas nos venden el mercado hollywoodense explotando este tema? Uno de ellos, por ejemplo, que los extraterrestres son como personajes verdes, con una cara muy alargada, con los ojos también así súper grandes. Y nosotros ya tenemos la idea, ¿no? Nos dicen extraterrestres y ya tenemos esa idea de qué También, es eso. exactamente, hay una película muy famosa en la cual los extraterrestres venían a visitarnos y eran igual a una persona, ¿no? Solo que estaban sacando así a personas especiales con ciertos normas, ¿no? Y modelo perfecto de una persona para llevársela porque iban a destruir la Tierra. Entonces quiere decir que como si ellos fueran superiores y nos dominaran. Son algunas películas, ¿no? Que sacan también que son enemigos nuestros. Pero ¿cuáles serían las razones de la existencia de estos seres? ¿Y tendrán algún propósito? ¿Ellos están buscando algo con respecto a nosotros? Y esa pregunta es interesante porque nosotros no entendemos ni siquiera muchos cuál es nuestro propósito. ¿Por qué existe el ser humano? ¿Para qué existe el ser humano? Pero fue entonces también cuando comenzaron a hacerse los estudios sobre las estrellas, sobre los famosos agujeros negros. Entonces fue ahí cuando la intriga comenzó a crecer. Las personas comenzaron a especular sobre qué había dentro de esos agujeros negros, a donde no se podía llegar a ver qué había dentro, ¿no? Entonces fue también cuando comenzó a pensarse que tal vez ahí habían seres de otros planetas, Otra y cómo se dimensión. daban también ciertos fenómenos, ¿no? Cuando el hombre fue a la luna, también ya comenzaron a verse también todo ese tipo de situaciones ya un poco más diferentes. Creo que el escepticismo frente a lo que la ciencia pueda mostrar en avance tecnológico, ya sea en descubrimientos de vida en otros planetas, puede ser interpretado de muchas maneras. Hoy las redes sociales, el internet, el periódico, la globabilidad de la televisión y la información, entre otras cosas, permiten que la información llegue a nosotros inmediatamente. Yo recuerdo hace algunos meses cuando llegó no recuerdo bien el nombre del robotcito que llegó llegó a Marte y se transmitió en vivo. Qué bacán. Era una transmisión en vivo de lo que estaba sucediendo en Marte. O sea, hasta ese punto hemos llegado y aún así no logramos corroborar si es que hay vida o no hay vida. Amigos, el tema está muy interesante. ¿Ustedes tienen algo que contar? ¿Tienen de repente alguna pregunta? ¿Tienen algo que quieren decir sobre el tema que estamos tratando? Vida extraterrestre. Entonces, entren a la internet y escríbanos en las cuentas de las redes sociales. Nosotros estamos tratando el tema aquí. Nos vamos al primer corte del programa, pero regresamos con ese tema que está tan interesante. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, amigos, estamos de regreso. El tema que estamos tratando hoy aquí en Controversia, vida extraterrestre. Recuerda que tú puedes también compartir tus opiniones con nosotros a través de las redes sociales. Chicos, estábamos viendo asuntos generales. Yo sé que no hemos logrado abarcar todo porque este tema es realmente grande. Ahí, por ejemplo, justamente conversábamos en el corte, conversamos con Clarita, que hay personas que ante ciertas anomalías fetales, ¿verdad?, tienen la idea, ¿verdad? Cuéntanos un poco para no hablar solamente yo, claro. Bueno, pues se dice que en algunos periódicos, más que nada, que no son mucho de fiar, ponen estas anomalías fetales no como un problema genético o por radiación, porque mayormente es por radiación, sino lo ponen como, ¿será que esa persona ha concebido por un extraterrestre? No, porque me acuerdo que vi en un documental de una niña que nació en el África, o en India creo que fue, que nació con 4 piernas, entonces la trataban como una diosa y que había venido del exterior, de otro planeta. Y al final era una gemela que nunca había nacido. Miren, qué interesante el tema. Hoy en día esta teoría de los antiguos astronautas es una teoría que está tomando fuerza. Si bien es cierto, tiene muchos retractores, cada vez termina cautivando a más y más personas, porque básicamente en esta teoría que enerva todo, no se toma todos los temas de terror que nadie quiere hablar.
fantasmas, posesiones demoníacas, las culturas locales, ¿no? El chupacabras, los duendes, sirenas. Sí, pero Los vemos que gnomos. esas cosas que para nosotros son como de Ajá, satánicas, todo están unidas a los extraterrestres. mitología, ¿no? Y todo se explica porque los extraterrestres intervinieron en algún punto. Y lo presentan de una manera tal que tú te quedas, puede ser, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos podría decir la Biblia respecto a este tema? ¿Habrá algunos indicios, alguna evidencia? ¿Nos habla la Biblia de los extraterrestres? Bueno, hay gente que... Hay un grupo religioso que yo conocí porque tuve un profesor que era de ese grupo religioso, que ellos creen que Jesús es una especie de Mesías cósmico. O por ejemplo... ¿no? Y ellos creen, esta denominación cree que Jesús va a venir, la Yo he visto segunda venida, inclusive en platillos voladores. una imagen, cuando Cristo, Sí. a ver, esta imagen no se me olvida, ¿no? Básicamente se predica de Jesús, se habla de Cristo y se lo coloca. Vi la imagen de la ascensión de Jesús. Tú ves a los discípulos, ves a Cristo en el aire, ves la nube y encima un platillo volador. Como una abducción. Ajá. Exactamente, ¿no? Y entonces Cristo regresó a su planeta. Igual, O- se o- ponen también los ejemplos de ciertas cosas de la Biblia, ¿no? Como por ejemplo cuando Elías fue llevado en el carro de fuego, ¿no? Dicen que también pudo haber sido que los extraterrestres decidieron llevárselo, ¿no? O algunos Porque creen- era un profeta claro. fiel. Algunos creen que también, por ejemplo, los muchos milagros que se hicieron no vinieron así rápidamente porque fue el poder de Dios, sino que podría haber ahí alguna relación entre la combina, ¿no? Entre Dios y los extraterrestres, y algunos ponen esa explicación a muchos de los milagros que Claro. se hicieron. Y hay unas personas que hablan sobre el apocalipsis, ¿no? Que son los extraterrestres que vienen a destruir la Tierra y a habitarla ellos, porque su planeta está destruyéndose. como- ¿Será que los ángeles también son extraterrestres? Bueno, de repente no queremos, no entremos todavía a definir cosas, ¿no? Vamos a preguntarle mejor al especialista, porque extraterrestres es extraterra, ¿no? O sea, fuera de la Tierra. Miren, qué interesante lo que conversamos aquí, porque de alguna manera, o sea, no se niega su existencia. Son muy pocos los que pueden decir no, y más todavía en el mundo cristiano. Si de repente alguien ahí en casa es cristiano y no cree que existan extraterrestres, vamos a ver qué dice la Biblia, porque en la Biblia se plantean diferentes ejemplos, se plantean diferentes puntos de vista con lo que pareciera presencias que no llegamos a entender. Por ejemplo, hay una visión en el libro de Ezequiel, donde este profeta ve una especie de ruedas que tienen ojos, ve seres, ¿no? Con unas características especiales, y muchas personas creen que lo que vio Ezequiel fue la aparición, o sea, fue el avistamiento de naves y seres Y extraterrestres. aún más, se relata mucha gente en unos comentarios que estamos viendo en unos foros sobre que el arca de Noé fue dirigida por los extraterrestres porque ellos querían salvar una parte del planeta para que siguieran poblándose, porque ellos estaban cuidando la raza humana para que sigan ahí, ¿no? Pues es como decir, ellos son nuestros dueños y nos estaban cuidando. Es una opinión que tienen. También en la Biblia encontramos que nos habla acerca de los representantes de otros mundos. ¿Estamos hablando ahí también de extraterrestres? De hecho, algunos escritores cristianos hablan de que en otros mundos hay seres no caídos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos espectáculo para otros seres. Estuve leyendo un poco sobre teorías locas, por decirlo así, ¿no? Teorías increíbles, porque son extraordinariamente imaginativas, ¿no? Creativas. ¿Ya? Pero tenía alguna conexión con el libro de Julio Verne, que era Viaje al centro del planeta. Ajá. Y existía este piloto alemán, si no mal recuerdo, que grabó en audio su viaje a un punto en el cual aparecía en el medio de la Tierra. Y relataba él en su experiencia, en el libro que publicó, que él justamente en esa zona, en el Triángulo de las Bermudas, siempre hay zonas medias complicadas, ¿no? Donde se desaparecen cosas, donde desaparece radar. Bueno, en fin. Y él contaba que en ese triángulo, pues él encontraba un portal a otra parte del mundo, estando en la Tierra. O sea, Sí. lo llevaba a un lugar donde había seres hermosos que le hablaban y le decían, somos gente que vive aquí en medio del centro de la Tierra. Y si ustedes siguen maltratando a su planeta, nosotros vamos a tener que subir, ya nos han estado viendo y lo vamos a hacer. O sea, te coloca, o sea, básicamente hay una descripción increíble, ¿no? Que no puedo de repente recordar toda, pero te coloca de una manera las cosas que te empieza a hacer dudar de alguna manera de todo lo que tú conoces, de todo lo que tú crees. Y es que hay gente que deja, de hecho, la Biblia de lado. Y si es que nos vamos por la teoría del evolucionismo,
el que sobrevive es el más fuerte. Y es por eso que muchas personas tienen inclusive mucho miedo, porque dice, estos seres de repente están viendo aquí para poblar nuestro planeta y nos van a eliminar a todos. Y hay unas personas que se están preparando también para una posible invasión de la Tierra. O de repente también quieren venir para ayudarnos, viendo la condición en la cual estamos. ¿No? Y bueno, ¿qué podríamos decir acerca de la Biblia? Porque ella no registra exactamente una vida extraterrestre como nosotros le estamos planteando ahorita. Pero registra de alguna manera actividad extraterrestre, ¿cierto? De repente no como nosotros lo entendemos, que vienen a destruir, que vienen esto, o sea, aunque de repente sí. Porque mira, extraterrestre es fuera de la Tierra, o sea que no es terrestre. Y en ese rubro podían entrar los ángeles de repente. Y la Biblia menciona destrucción con presencia de ángeles. Por ejemplo, recordemos Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Exacto. Recordemos el caso de Sodoma y Gomorra. Se ve la presencia de ángeles enviados por Dios a destruir un lugar. Entonces, de repente, no es tan descabellado lo que estamos muchos de nosotros pensando respecto a que hay extraterrestres o seres de otros mundos que vienen a destruir nuestro planeta. Y a una pregunta más general, ¿no? O sea, ¿qué tipo de extraterrestres hay? ¿Hay una sola clase o hay muchos mundos, muchos extraterrestres y vienen de todos a mirarnos? O Hacer turismo acá en la Tierra. Exactamente. ¿Y quién está detrás de todos esos extraterrestres? ¿Alguien los envía? También hay ciertos libros cristianos que relatan sobre que cuando, por ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz, que seres de otros mundos estaban totalmente a la expectativa de lo que estaba pasando acá en la Tierra, ¿no? Entonces ahí también podríamos decir, ¿y por qué están a la expectativa y por qué no vienen? Si ven que estamos en problemas, ¿por qué no vienen a ayudarnos? Ahora, yo quisiera plantear algo que ya lo mencionó Somaira, y alguien me hizo pensar una vez, ¿no? Si todo esto de los extraterrestres trae tanta confusión, tantas opiniones, tantos puntos de vista, ¿no será que hay algo que realmente está detrás de eso para que nosotros de pronto desvirtuemos la imagen del Dios omnipresente, omnipotente que está en la Biblia de una manera tan clara y empecemos a ver las cosas de una manera diferente, distinta, hasta quizás descabellada? Pero si nuestra sociedad se rige por la lógica mayormente, no es tan descabellado pensar en que existen los extraterrestres y que están acá. Miren, Claro, posiblemente alguno de nosotros llegó aquí escéptico de muchas cosas. De repente alguien que esté en casa de igual manera, van a hablar de eso, todos están locos, esto, pero cuando tú hablas con una persona que cree en esto, tú te vas a descubrir que hay miedo, hay curiosidad y hay realmente una creencia. Ahora, hay algunas religiones que, como mencionaba también Daniel, pero hay aparte de ellas algunas religiones que le rinden culto a los seres extraterrestres sin saber quiénes son ni cómo son, porque de alguna manera les otorga ese sentimiento de seguridad, esa idea de pertenencia, ¿no? de concepto de vida que no encuentra en la Tierra, en su realidad. Yo recuerdo que se han organizado unos cuantos suicidios colectivos en base a esta creencia. Hemos visto que ha sucedido en el mundo religioso, pero también en base a esta creencia. Y miren, se habla de la diferencia entre el mundo físico y el mundo espiritual, ¿no? Haciendo entender como que los extraterrestres pueden viajar en medio de dimensiones porque su conocimiento de física es de repente mucho más desarrollado. Se habla de repente manipulación genética y podemos verlo porque antes del diluvio todos eran una raza y después todo el mundo empezó a cambiar. Hay blancos, negros, amarillos, rojos, de todos los colores, ¿no? Se habla también de una cuestión de control si no mal recuerdo, un control de población, porque hasta hace 2 siglos éramos menos de la mitad de la población de ahora. Parece que ahora ha habido un boom de gente y el planeta pronto ya no va a ser autosostenible, como que alguien o algo está detrás planeando la destrucción de este planeta y nosotros no sabemos qué hacer. Y miren, puede haber muchos temores. Ustedes, amigos que están en casa, recuerden que si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir con nosotros o de repente lo que ustedes piensan sobre este tema, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Nosotros nos vamos a un corte rápidamente, regresamos con nuestro invitado que tiene mucho que contestar. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, amigos, estamos de regreso en Controversia. En el programa de hoy estamos hablando sobre vida extraterrestre. Y recuerda que tú también puedes contarnos lo que piensas, tus opiniones y preguntas en nuestras páginas en las redes sociales. Y está con nosotros nuestro invitado, es el magíster Benjamín Rojas, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa.
Una alegría estar acá, Caleb. Siempre es una alegría estar acá en Controversia para conversar, para hablar de temas que ustedes los ponen sobre el tapete, que a veces son complejos, ¿no? Algunos de ellos a veces parecen muy simples, pero en realidad también tienen mucho para decir. ¿Qué hay sobre el concepto de vida extraterrestre? Hablemos de eso. En la experiencia que usted tiene como docente y en los países en los que usted ha podido recorrer, ¿qué reacciones encuentra a esta palabra extraterrestre? Mira, todo lo nuevo genera siempre más reacciones, ¿no? Y cuando hablamos de la vida extraterrestre, de los ovnis, estamos hablando de algo que no es tan antiguo, no es algo tan viejo. Por lo menos, hasta donde yo sé, el padre de todo esto de acá es un señor que se llama Ray Palmer, ¿no? Era un hombre dedicado a la ciencia ficción, ¿no? Que en base a algunos comentarios dio origen a todo esto. Entonces, yo creo que, y estamos hablando del año 1940, 1950, por ahí, entonces no estamos hablando de algo muy antiguo. Ahora, ya en la actualidad se ha comenzado a ver de que tal vez en culturas antiguas también había presencia de extraterrestres, ovnis, de personas que vinieron de algún otro lugar, pero como ciencia, como un estudio ya más específico, es bastante nuevo. Entonces, uno donde va encuentra siempre gente muy dedicada a esto, porque es algo nuevo y lo nuevo siempre llama la atención, ¿no? Es como cuando nosotros teníamos para el año pasado el fin del mundo pronosticado por los mayas, todos estaban ahí, ¿qué es lo que iba a pasar en diciembre? Pero lamentablemente con el caso de los extraterrestres, pues no hay nada que le ponga un punto final. Y entonces yo creo que eso todavía tiene mucho por delante y vamos a tener que seguir escuchando muchas cosas más por delante, ¿no? Algunas personas cuando escuchan vida extraterrestre rápidamente lo relacionan con esos hombrecillos, por ejemplo, que son verdes, con una cara alargada. Y hay estudios, se han encontrado, por ejemplo, en el mundo se dice que hay 3 momias y estas tienen justamente estas características que a veces también nos venden en las películas, por ejemplo. ¿Cuál es su posición frente a esto? Mira, yo creo que los nombres hay veces y las características a veces vienen por los nombres. Hoy en día en los estudios, por ejemplo, que se hacen de literatura, se ha comprobado que muchas veces la palabra da origen a ciertas imágenes que nosotros comenzamos a creer, a formar en nuestra mente. Los primeros, creo yo, que usaron el nombre de los hombrecillos verdes son unos científicos que comenzaron a ver algunas cosas extrañas en el espacio. No realmente no vieron, sino que ellos comenzaron ¿cómo se podría decir? Comenzaron a recibir algunas emisiones que no eran naturales, no eran muy normales, ¿no? Y entonces ellos dijeron, bueno, esto es el resultado de unos hombrecillos verdes. Estamos hablando también de 1930, 1940, por ahí. Y de ahí comenzaron la idea de que, bueno, los que estaban por afuera eran de color verde, ¿no? Y todos eran verdes. Además de eso, se tuvieron algunas, hubo un video famoso que se proyectó en la televisión y hoy en día nosotros lo podemos ver aún en internet respecto a una cirugía que se hace de una supuesta nave espacial que cae, ¿no? Sí. Y entonces y se encuentran ahí a los extraterrestres supuestamente y se hace la cirugía. Y se supone que este es un video que no debería de ser publicado, ¿no? Porque dice que está en reserva. La realidad es que da la impresión de que son creaciones, da la impresión de que son inventos de alguien que trabajó con una computadora y lo hizo para hacernos creer, ¿no? Es como el monstruo del lago Ness, ¿no? Que después de algunos años nos vienen y nos dicen, pues mira, esto ya acá no era real, es simplemente una foto que alguien se la tomó creándola para volverse famoso. Entonces, no podemos nosotros tan fácilmente caer en algunos comentarios, en algunas cosas que se nos presentan por la internet o por la televisión. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros como sociedad a buscar vida en otros planetas o a creer eso? Ese fenómeno, ¿cómo lo vemos en la sociedad? Un famoso filósofo del pasado dijo que tan terrorífico es para el ser humano sentirse solo, y también es tan terrorífico, dijo él, no recuerdo bien la frase, pero la idea es esa,
¿no? Sentir que hay alguien que está a punto de llegar. O sea, el ser humano solo no se siente muy bien, pero el hecho de que comience a pensar que alguien puede venir también lo comienza a hacer temblar. Ciertas culturas nos han dejado como legado arqueológico. Por ejemplo, aquí en el Perú, en la cultura Paracas, una cultura que se desarrolla en la costa peruana, encontramos una costumbre muy interesante, que era la de alargar el cráneo de la persona y al morir momificarla. Entonces, cuando alguien se encuentra con una de estas momias, pues se encuentra con un cráneo alargado y puede pensar, ¿no?, que tiene algo que ver con los extraterrestres. Aparte, acá también tenemos, por ejemplo, las líneas de Nazca, encontramos el candelabro de 3 brazos. O sea, en el Perú tenemos muchas cosas que están rodeadas de estas. Y últimamente pareciera que el centro empieza a girar, justamente como mencionaba Somaira, si no mal recuerdo, que los avistamientos empiezan a ser más frecuentes alrededor de lugares arqueológicos e históricos. Machu Picchu, las Islas Pascua y diferentes lugares, tanto al sur y al norte, al centro y a todo lado, ¿verdad?, apariciones que ya no se pueden negar, por decirlo así. Hoy la tecnología nos permite sacar el celular y grabarlo, y de ahí postearlo, y entonces uno se queda con más y más y más pruebas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay grupos que van a decir sí, no, otros van a decir no, y van a decir sí, pero al final uno se queda con ¿y en qué creo? Ok, bueno, lo primero que yo tengo que hacer acá frente a un bombardeo de preguntas tan directas, ¿no es cierto?, es aclarar mi posición personal. Yo no creo, digamos, en una aparición de seres extraterrestres que habitan en algún otro planeta que puedan venir y ponerse en contacto con nosotros. Es una presuposición, y tengo que decirla ¿por qué? Porque las personas que creen en esto también están construyendo su creencia sobre presuposiciones, no sobre evidencias. Nadie puede traernos a nosotros y decirnos, mira, acá está el extraterrestre, lo presento, su nombre está. O sea, son ideas que nosotros tenemos en la cabeza y nosotros tomamos la decisión de creer, ya sea de forma positiva o ya sea de forma negativa. Entonces, mi explicación, para mí por lo menos, es bastante sencilla. A partir del año 1940 para adelante, surge en Estados Unidos lo que nosotros conocemos como el Discovery Institute. Y a partir de ese instituto, la famosa teoría evolucionista, la teoría del Big Bang, comienza a ser desacreditada y entonces surge una nueva teoría para el origen de este planeta. La teoría muy sonada hoy en día, la que está tratando de ganar espacio en el mundo, se llama la teoría del diseño inteligente, ¿no? Y muchos científicos hacen parte de esa teoría. Y la teoría del diseño inteligente lo que va a decir es que este planeta fue creado por una mente que es inteligente y que tuvo que accionar para que las cosas ocurran. Frente a esta teoría han surgido pues hipótesis respecto a cada cultura pasada. Entonces, una vez que aparece esta teoría, ahora las pirámides egipcias ya no son el genio de los egipcios, sino son posiblemente de esos seres inteligentes que dieron origen a este planeta. Ahora ya nuestras líneas de Nazca no son el genio de nuestros antepasados, sino es el genio de algunos otros seres. Entonces, la explicación, por lo menos para mí, va por ese lado. Que haya otros que puedan tener una explicación distinta, yo lo respeto y no necesariamente tengo que estar de acuerdo con ellos, pero creo que nosotros tenemos que evaluar algunas otras cosas ya desde un punto de vista espiritual también al respecto. Al decir eso, ¿está usted afirmando que podría existir vida en otros planetas, ya sea habiendo sido creados? ¿Por qué? Porque tanto en la astrofísica como en las ciencias biológicas, en un universo tan grande, con muchos sistemas solares como el nuestro que se ha comprobado que pueden existir, no podríamos ser el único planeta habitado. Entonces, ¿por qué no creer en que existen seres de otros planetas? No, yo no estoy diciendo que yo no creo que existan seres de otros planetas. Yo estoy diciendo que yo creo que estos seres no entran en contacto con nosotros. Yo creo que pueden haber seres en otros planetas. Creo que en nuestro inmenso universo, y nosotros conocemos tan poco del universo en realidad, puede haber vida en otros lugares, pero que ellos vengan y quieran ponerse en contacto con nosotros, a mí me parece una cosa imposible. ¿Y cuáles serían las razones para la existencia de estos seres extraterrestres, ¿no? ¿Por qué no vienen a la Tierra? ¿Por qué no podrían ponerse en contacto con nosotros para ayudarnos? Miren, cuando entramos a ese punto, entramos a un asunto espiritual.
entramos a hablar de las razones que ya no tendrían que ser físicas solamente, porque posiblemente ellos físicamente podrían movilizarse, sino tendríamos que hablar de la condición en la que nosotros nos encontramos. Nosotros somos seres que estamos, desde el punto de vista bíblico, en una condición muy especial. Es como una especie de laboratorio, ¿no? Donde el ser humano que entra podría ser contaminado. Es como poner a alguien en cuarentena. Si tú pones a alguien en cuarentena en un cuarto, no creo que estés con mucha ganas de entrar a ese cuarto y conversar con esa persona, porque hay que esperar que salga de cuarentena para poder ponerse en contacto con ellos. Entonces, nuestro planeta, desde un punto de vista bíblico, es más o menos como una especie de cuarentena. Nosotros estamos en una condición en la que ningún ser creado y que puede vivir en algún otro planeta se animaría a venir y a entrar. Tendría que ser un ser muy especial y el único que nosotros conocemos también está registrado en la Biblia, ¿no? Muy bien, este punto es muy importante y con este comentario que da la introducción para lo que vamos a conversar en el siguiente bloque, nos vamos a un pequeño corte. Ustedes no se muevan, esto es Vida Extraterrestre y lo estamos conversando aquí en Controversia. Ya regresamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso en Controversia. En el programa de hoy estamos hablando sobre vida extraterrestre. Nos está acompañando el magíster Benjamín Rojas, ayudándonos a aclarar varias de nuestras dudas. Hemos dejado en el bloque anterior ya la puerta abierta para empezar a hablar un poco de repente de lo que menciona la Biblia sobre presencias de otros mundos, de otros seres. Entrábamos a ver que el creer en la vida en otros planetas no es solamente una cuestión de curiosidad y física, sino también de repente una necesidad espiritual. Pero antes de hablar de la necesidad espiritual que podamos sentir, la Biblia tiene connotaciones muy interesantes respecto a vidas de otros planetas. ¿Qué hay de los ejemplos que encontramos, por ejemplo, de Enoch? ¿Es la experiencia de Enoch un secuestro extraterrestre, una abducción extraterrestre? Porque la Biblia dice, no, andaba con Dios y se lo llevó Dios y nadie lo volvió a ver. Bueno, si nosotros tomamos el término extraterrestre en su sentido estricto, o sea, llano, en su sentido básico, que no es parte de la Tierra, entonces nosotros tendríamos que decir, pues sí, ¿no? Porque nuestro Dios es un habitante no de esta Tierra. Nuestro Dios es un habitante que está en otro nivel. Y Dios se lo llevó. Entonces no fue llevado por alguien de la Tierra, no fue llevado por un terrestre, fue llevado por alguien que no es parte de esta Tierra. Pero lamentablemente el término extraterrestre hoy en día no hace referencia para nada a Dios, sino hace referencia a seres muy similares a nosotros, con tendencias muy similares, que luchan, que vienen, que nos van a hacer la guerra o que quieren ser nuestros amigos, que aún hacen procreaciones con nuestras damas terrícolas, ¿no? Entonces, el término extraterrestre hoy en día ha sido totalmente cambiado en su sentido para hablar de seres muy similares a nosotros solamente y restringirse a ese ámbito. Entonces, pero si hablamos de cualquier ser que no habite en esta tierra, nosotros tendríamos que incluirlos también a los ángeles. Si Dios es el creador de todo, ¿por qué existen estos seres extraterrestres? Estos seres espirituales, para hablar de estos demonios que sí habitan con nosotros y también para hablar de los seres espirituales buenos que también habitan con nosotros. Porque la Biblia por lo menos nos deja claro eso. La Biblia nos dice que hay seres buenos que son espirituales y viven con nosotros, nos ayudan, nos liberan de muchas dificultades, nos sacan de problemas, algunas veces hasta se ponen en contacto con nosotros de forma física para ayudarnos, y por eso que hay personas que cuentan experiencias que parecen sorprendentes, ¿no? Pero también hay seres espirituales malos que están dispuestos aún a quitarnos la vida, a engañarnos, a llevarnos algo malo. ¿Por qué? Porque Dios trata de ayudarnos y la mejor manera de hacerlo es a través de tus seres espirituales. Pero hay otro grupo que está contra Dios, que trata de llevarnos al destino que está señalado para ellos. ¿Qué interés tienen estos seres en aparentar y hacer toda esta dramatización de pretender darnos la imagen de seres que habitan otros planetas y que quieren
visitarnos o atacarnos, sobre todo porque la comparación me hace recordar al hecho de que hay algunas denominaciones que consideran que nosotros somos fruto de la creación de seres extraterrestres y que creen que Jesús es un ser extraterrestre e inclusive interpretan el ascenso de Cristo como una abducción y que Él se regresó a su planeta y que pronto este Mesías cósmico va a regresar. Bueno, nosotros los seres humanos podemos tener muchas ideas interesantes, pero no necesariamente nuestras ideas no necesariamente las ideas van siempre a la par con la Biblia. Si nosotros queremos hacer caso a la Biblia, nosotros no podemos decir que el Señor Jesús haya sido un ser extraterrestre porque Él es un Dios, Él es un ser que ha creado a todos los habitantes que existen en este planeta y que pueden existir en algún otro lugar, que podrían estar dentro de ese grupo. Hay ciertos libros cristianos que hablan de seres que no son seres celestiales, pero que son seres que miran todo lo que pasa acá en el mundo. Como por ejemplo, cuando Jesús murió, esos seres estaban en la expectativa de todo lo que estaba pasando con nosotros. Bueno, yo escuchaba hace un rato lo que decían Pablo, ustedes lo mencionaron acá, ¿no? Que somos un espectáculo para el universo entero. Y es lo que yo les decía hace un rato, o sea, nosotros no pueden ellos ponerse en contacto porque estamos en una condición muy especial. Nosotros somos seres enfermos, lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer. Y nuestra enfermedad no es la gripe ni el cáncer. Nuestra enfermedad es mucho más terrible y no existe cura para ese problema. Se llama pecado. El virus no ha sido descubierto, no hay científico que lo haya descubierto, pero ni bien naces con el virus y produce envejecimiento, produce muerte, produce una cantidad de cosas malas en el cuerpo, produce sensaciones malas, produce llanto y al final te mata con el tiempo de viejito, en sufrimiento. Esa enfermedad terrible nosotros la tenemos. Estamos ahorita en un proceso en el cual podríamos ser sanados y cuando seamos sanados de este problema, entonces todos los habitantes creados por Dios de cualquier otro planeta podrán ponerse en contacto con nosotros sin ningún problema porque no tendremos esa posibilidad de contagiarlos con nuestro mal. El primer capítulo del libro de Job menciona un concilio universal. Se habla de los hijos de Dios, ¿no? Y se habla de un encuentro entre todos ellos y se encuentra Satanás allí también. ¿Por qué no había un representante de la tierra entonces en ese entonces? Miren, algunos piensan que la experiencia de Job puede haberse dado después del diluvio. Hay algunos otros que con razones muy, muy valederas también pueden pensar que la experiencia de Job puede haberse dado antes del diluvio. El famoso Enoc fue llevado al cielo antes del diluvio. Entonces, yo no me sentiría tan seguro para decir ahí no hubo ningún representante de la tierra, porque podría haber estado ahí nuestro amigo Enoc. Hemos visto... Lo cierto es lo siguiente, tal vez si me dejan acabar la idea, lo cierto es lo siguiente, que el ser humano en pecado, sin haberse sanado de su problema, no puede entrar en contacto con los seres espirituales ni con Dios. Entonces, no podemos nosotros ir y presentarnos delante de Dios y decir, Señor, acá estoy en mi condición de enfermo. Ni puedo, en mi condición de enfermo, hablar con un ser creado que está viviendo en otro planeta, porque lo puedo contagiar. Entonces, yo tengo que sufrir el proceso de sanidad para recién entrar en cualquier concilio. Hemos visto también testimonios de muchas personas, las cuales dicen que ellos han sido llevados por extraterrestres en visión y han estado con ellos, han convivido y han vuelto otra vez a la tierra. Bueno, yo creo que pueden haber sido llevados, sí, a algún lugar, porque el apóstol Pablo dice que él también fue llevado y miró cosas que tal vez nadie se imaginó y vivió una experiencia espectacular, porque Dios puede obrar eso, es el único que puede hacer. Pero recuerda que en este mundo vivimos con seres espirituales. Además de los ángeles, además de Dios, está la otra fuerza negativa que son los enemigos de Dios. Y ellos pueden hacerte vivir una experiencia muy parecida. La gran lucha que nosotros tenemos que entender acá es que existe una guerra cósmica en la que nosotros vivimos, una guerra entre el bien y el mal. No existe el famoso yin-yang en este planeta. En este planeta lo que existe es una diferencia tremenda, opuesta, como el polo norte y el polo sur, entre el bien y el mal. No existe una mezcla en ningún momento. Y en medio de esa guerra nosotros estamos.
algunos de ellos están queriendo llevarnos para vivir eternamente, es nuestro Dios, y otros que ya tienen el destino sellado para muerte eterna, lo que quieren es que muramos juntamente con ellos. Entonces, si no hay alienígenas, ¿qué es lo que nosotros vemos en el cielo? ¿Qué es lo que son esas luces que aparecen que son los objetos voladores no identificados? Bueno, yo por lo menos nunca he visto algo extraño. Las luces que yo siempre he visto han sido las estrellitas, la luna y el sol, ¿no? Ahora no sé si ustedes habrán visto, pero por lo menos la gente dice que ha visto, ¿no? Aquí los chicos han mencionado y de repente en casa también tienen la información de que hay secuestros, hay contactos, hay abducciones, hay avistamientos y al cruzar culturas hay dibujos, hay grabaciones por allí de repente de seres que no entendemos, de quimeras, mezcla de hombres y animales, hay tantas pruebas que podríamos decir, ¿no? Que de alguna manera te pueden hacer llegar a entender que, bueno, es posible, es cierto. ¿Qué deberíamos tener en claro? Porque decir que no de repente puede sonar muy no necesariamente correcto, pero decir sí puede prestarse también a muchas cosas. ¿Cuál debería ser una posición a la luz de la Biblia? Bueno, a la luz de la Biblia, yo pienso que nosotros tendríamos que leer Génesis 3 y ver la presencia del primer extraterrestre acá. Y su presencia no fue muy buena, porque él se hizo pasar por una serpiente, no por un animalito verde ni con ojos grandes, sino por una serpiente, un animal conocido para los primeros terrestres. Y dice que él habló con la mujer y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer comenzó a hablar con este ser. Y como consecuencia, hoy en día nosotros vivimos enfermos y hoy en día morimos. Miren, yo creo que es muy peligroso. Mi consejo y mi recomendación sería: no seas curioso como Eva. La curiosidad, el hecho de ver por qué este animalito habla, qué es lo que me dice, ¿será que tiene razón?, llevó a Eva a cometer el grave error que nos ha traído a nosotros como consecuencia muerte, destrucción, guerras, miseria y todo lo que vemos en este mundo. La curiosidad. Ahora, nosotros tenemos que tener principios claros en nuestra vida y sobre todo conocer que estamos viviendo en una lucha entre el bien y el mal, que hay seres espirituales en este planeta, que están dispuestos a engañarnos, así como le engañaron a Eva. Y sobre todo en el mundo de los jóvenes, ¿no? Queremos tener la posibilidad, si fuese posible, mirar por lo menos un platillo por ahí volando. Y se te puede presentar. Puede ocurrir. Y si tú quieres hablar con uno, capaz hasta se te aparece. No seas tan curioso, porque la gran realidad es que vives en una guerra tremenda. Y hay alguien que está queriendo que tú mueras eternamente. Ojalá que ninguno de nosotros caiga en ese problema en el que cayó Eva, teniendo contacto con un primer extraterrestre, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Creo que con estas recomendaciones podremos tomar decisiones inteligentes. Nosotros, amigos, nos tenemos que ir despidiendo. Antes vamos a agradecer nuevamente al magíster Benjamín Rojas, que nos acompañó en este programa. Amigos, se nos va el tiempo, pero antes de despedirnos y recordarte algunas cosas muy importantes, queremos compartir contigo un texto bíblico. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos un mensaje muy importante. Este texto nos recuerda que Cristo, que tenía su morada en los cielos, decidió venir a la tierra para que tú y yo podamos tener la oportunidad de curarnos de esta enfermedad tan terrible que es el pecado. Información sobre vida extraterrestre vas a encontrar a montones. La Biblia misma te va a mencionar algunos puntos que aquí hemos tratado de aclarar y que te recuerdan que vivimos en un tiempo, en una lucha que tiene muchos siglos durando. La lucha entre Dios, que busca tu salvación, y la lucha con Satanás, que busca tu perdición. Decide correctamente, entrégale tu vida a Cristo ahora y descubre
esta experiencia tan maravillosa que es conocer más de aquel que te creó, de aquel que sabe tu nombre, de aquel que tiene no vida extraterrestre para ofrecerte, sino vida plena y vida en abundancia. Tenemos que despedirnos, amigos. Queremos recordarte que si tienes alguna pregunta, tienes de repente algún comentario que hacer, algo que compartir con nosotros sobre vida extraterrestre que hemos hablado hoy aquí en el programa, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Y si te perdiste el programa, llegaste al final, recuerda que también puedes ver este programa en nuestro canal de YouTube. Ahí podrás entrar y ver todo el programa, al igual que los otros programas de esta temporada y de las temporadas pasadas. Y recordarte que si estás interesado también en estudiar la Biblia, en aprender un poquito más sobre qué quiere decir la Biblia, o qué mensaje hay en la Biblia para ti hoy, donde estás, en tus planes y en todo, puedes hacerlo escribiéndonos un correo electrónico. Nos escribes al correo que aparece aquí en pantalla en estos momentos y estaremos entrando en contacto contigo y estaremos haciéndote llegar el curso bíblico de manera gratuita. El curso La Biblia Habla. Así que ya lo sabes. Bueno, amigos, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia.